de acá de casa, de Cría Búfalos, Venezuela, al señor Rafael Rincón. Muy buenos días. Un placer para mí tener la oportunidad de hablarles. Muchas gracias al comité organizador, a todos ustedes, los participantes que son quienes en realidad nutren estos eventos. Hoy me tocan estos 10 minutos para tratar de transmitirles información que muchos sabemos, pero que se recalca con estudios estadísticos. Sabemos que Venezuela es un país tropical que está enmarcado en dos zonas y etapas, digamos, climáticas muy marcadas, que son de verano y de invierno, etapas que la mitad del año pues tienen obviamente una pluviometría muy inferior a la segunda etapa del año. La experiencia a transmitir desde nuestra unidad, desde nuestra cría del búfalo, es de 20 años de haber tenido la oportunidad y la virtud de haber creído en esta especie. Trabajamos en una zona de lo que llamamos nosotros bosque seco o bosque muy seco tropical, en donde acá en la lámina pueden ver del lado izquierdo una zona de una pluviometría de unos 850 milímetros anuales, de un suelo franco-arenoso, con unas unidades en las que trabajamos unas 750 cabezas en unas 1500 hectáreas, y la otra zona donde pudimos analizar la cría del búfalo también muy distinta, con una pluviometría de unos 2800 milímetros anuales, con un suelo arenoso francoso, en donde el rebaño que pudimos analizar y estudiar constaba de 700 a 600 cabezas en una cantidad de unas 250 hectáreas. Aquí pueden ver cómo en la zona de bosque muy seco tropical eran las condiciones donde estábamos obligados a hacer conservación de forrajes, en donde trabajábamos con bancos de proteínas, en donde, si pueden ver las láminas inferiores, la suplementación que se daba tenía que ser obligatoria, como le dije, para la subsistencia del rebaño en las épocas secas, ¿no? Se trabajaban con ensilajes de maíz, de sorgo, con caña de azúcar, que era proporcionada o aportada a los animales, dependiendo de los lotes, en los potreros, dices en campo, o en los corrales. Las características de esta zona de bosque muy seco tropical llegaban a ser de esta forma al final de la etapa. Era devastante, sinceramente. Era una zona, o es una zona muy difícil en cuanto a lo que es esa marcada característica de la etapa del verano. El sistema de ordeño que se usaba en esta zona era un ordeño a mano, un ordeño, digamos, no tecnificado, en donde se hacía pues por obreros, y teníamos pues un manejo, digamos, bastante simple. Acá tienen más o menos las condiciones de la otra zona, del bosque húmedo premontano, en donde no hacía falta pues la preservación del forraje, en donde las condiciones ambientales se mantienen a lo largo del año, en donde la pluviometría obviamente triplica la de la otra zona, y que eran condiciones pues bien antagónicas, bien distintas, en las que pudimos analizar y ver el desarrollo y el desempeño de la especie. A lo largo de estos 20 años de análisis en estas dos zonas, lo que pudimos ver bajo las variables y las covariables que se estudiaron, voy a hacer una conclusión mientras las láminas aparecen, ¿no? Nos dimos cuenta que es una especie que, por supuesto, dependiendo de las zonas, dependiendo del sexo, dependiendo del origen del nacimiento, dependiendo de muchas covariables que fueron tomadas en cuenta, el ambiente los o no afecta esas variables, esas covariables. Nos dimos cuenta que la parte reproductiva de la especie, a pesar de que la cambien de una zona u otra,
no es muy afectada por las condiciones ambientales. Hemos visto la cría del búfalo en la nieve, los hemos visto en el desierto, y vemos que lo que son los intervalos de parto-concepción o los intervalos entre partos no son variables muy afectadas por el ambiente. Dícese de una especie sumamente eficiente en cuanto a la parte reproductiva. Nosotros, la cría del búfalo, esa fue una de las atracciones que nos motivó a la cría de la especie. Somos ganaderos de trascendencia, de generaciones, y realmente lo que nos llamó la atención fue la eficiencia reproductiva de la especie. Voy a continuar. Aquí mostrábamos lo que... Creo que hay láminas anteriores importantes. Correcto. Acá, en cuanto a la variable de peso al nacer, estudiamos unas covariables, se analizaron unas covariables que eran, como les dije, la zona ecológica, que era de bosque húmedo premontano y bosque muy seco tropical. Las etapas del año las dividimos en tres: de enero a abril, de mayo a agosto y de septiembre a diciembre. El sexo, el origen del nacimiento, dícese por monta natural, por inseminación artificial y por trasplante de embriones, el número de partos y el año de parto o el año de nacimiento. Acá en la tabla lo que nos hizo fue recalcar que las zonas tienen para lo que es el peso al nacer, sí, un efecto significativo. La época del parto, el sexo de la cría y el origen del nacimiento son covariables que son afectadas por el ambiente. Decimos que el peso al nacer obviamente viene influenciado por la carga genética del padre y de la madre, por el estilo o el tipo de alimentación que estuvo esa madre en esa gestación, pero obviamente eso nos está originando una diferencia significativa. La época del año, estamos pues analizando que esos partos que son de enero a abril tienen un peso bastante distinto a los que vienen en los demás meses del año, ¿no? Obviamente estas estaciones que vienen de periodos en los que la época seca ha sido la que ha nutrido a esa madre, obviamente esos pesos al nacer vienen un poco inferiores a los que son posteriores a las épocas o en las épocas de lluvia, ¿no? En cuanto al sexo, pues ya sabemos que siempre, generalmente, y nos ha dado esa estadística, siempre el macho ha terminado siendo más pesado que la hembra. No sé si están escuchando bien, bueno, yo no tengo un buen feedback. Hablamos del sexo. El origen del nacimiento, ya vimos que lo que son montas naturales, inseminaciones artificiales y productos de trasplante de embriones, obviamente nos dan una diferencia significativa. Ayer escuchamos en una de las charlas, muy interesante por cierto, que por qué nos estaban dando esas crías, productos de trasplante de embriones, pesos tan altos. Y el doctor Baluselli aclaró que los medios que se estaban utilizando para la creación del embrión estaban originando esos embriones de alto peso. Entonces lo que durante 20 años recolectamos obviamente valida lo que él dijo ayer. El número de partos también está dando diferencias significativas. A mayor cantidad de partos estamos obteniendo unos mejores pesos. En cuanto a la fecha de nacimiento, al año de nacimiento, vemos también que hay diferencias significativas. Acá unas imágenes de la diferencia de la condición del peso al nacer o la condición de las crías de las que nacieron en el bosque húmedo premontano y de las que nacieron en la zona de bosque seco tropical. En cuanto a las variables de reproducción, creemos rotundamente que el negocio en el trópico y el negocio agropecuario vive de la reproducción, se nutre de la reproducción. Si hay una buena reproducción, tenemos mucho para descartar, tenemos mucho para seleccionar, y de ahí pues obviamente parte todo lo que es el negocio en sí. Para abreviar, aquí el comportamiento del intervalo parto-concepción, lo que les decía cuando estaba frisada la pantalla, cuando estaba frisada la presentación, habla de lo que les había dicho.
no está afectada la reproducción por cambio de zonas de la especie. No vemos una afectación por cambio y por diferentes zonas en la crianza de la especie en lo que es la parte reproductiva, ¿no? El comportamiento, el intervalo, hablaba del intervalo parto-concepción, el intervalo entre partos se comporta de la misma manera. La única diferencia que vemos entre el intervalo parto-concepción y el que puede haber entre el intervalo entre partos es que pudieran haber reabsorciones o abortos que cambiasen la tendencia de los resultados de las gráficas y de los estudios. En cuanto a la producción de leche, acelero por el tiempo, que es uno de los atractivos, digamos, de esto. Vemos que las covariables estudiadas también analizadas fueron zona, la duración de la lactancia, los días secos, el número de partos y la producción de la madre. Vemos que en cuanto a lo que es la producción de la madre, obviamente hay un efecto significativo sobre la producción del animal. Vemos también que la zona, en este caso, tiene un efecto significativo en la producción de leche y tuvimos aquí el resultado también en cuanto al número de partos y a la duración de la lactancia, de que las zonas tuvieron un efecto significativo. Aquí en estos 20 años de análisis no se involucró algo que es muy importante, no se tomó para efectos del trabajo lo que era en la fracción que se dedicó del rebaño a los trabajos de mejoramiento o a los programas de mejoramiento genético. Obviamente en 20 años la fracción del rebaño que se destinaba a los programas de mejoramiento genético era inferior al que años posteriores o años finales se dedicó. Eso obviamente cambiaría o afectaría mucho las producciones de leche y los índices reproductivos y todo lo demás. Muchísimas gracias.